Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Jorge Luis Borges dijo que hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. La literatura universal está repleta de héroes y heroínas que pocos serían sin los personajes secundarios. Amigos inseparables, padres autoritarios, amantes o acérrimos enemigos, inventados para dar soporte a la trama y realce al protagonista. Los personajes secundarios son esos que van atrás precisamente del protagonista de la novela, del cuento o de la pieza literaria. En muchas ocasiones han convertido una buena historia en una historia inolvidable. Laterales a la trama, estos seres literarios creados para iluminar la figura del personaje central que genera sus reacciones y lo configuran como un actor plenamente tridimensional, han pasado a la historia con el mismo éxito y, en ocasiones, más aún que el mismo héroe de la historia. Así como Holmes, sin su querido Watson, muchos personajes en la literatura no habrían alcanzado todo su sentido sin su contraparte. Desde personajes como Sancho Panza en Don Quijote de la Mancha, desde luego, el Conde de Roquefort en Los Tres Mosqueteros, Fernando Modengo en El Conde de Montecristo o Javert en Los Miserables. Hasta sus contrapartes más recientes como Sam, el amigo inseparable del protagonista en El Señor de los Anillos, o el torpe amigo de Harry Potter, Ron Weasley, en la saga que cautivó a los jóvenes de todo el mundo. Estos, los hombres hechos de letras, han puesto de manifiesto que en las historias que pueblan la literatura universal, los personajes secundarios no lo son tanto. Hoy hablaremos aquí de personajes secundarios en la literatura. Acompáñanos unos minutos en este recorrido por los personajes que le han robado los reflectores muchas veces al mero principal en los libros. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Una de las más célebres novelas mexicanas comienza con la plática de dos jóvenes políticos mexicanos al interior de un Cadillac. Usted lo sabe. Me refiero a La Sombra del Caudillo, escrita desde el exilio por Martín Luis Guzmán. Una de las grandes prosas que se han escrito en nuestro país y probablemente en Iberoamérica. Martín Luis Guzmán logró con esta novela un fresco de la clase política postrevolucionaria en México. El personaje principal, el general Ignacio Aguirre. Él busca la candidatura presidencial en un verdadero nido de víboras. Porque la política mexicana, política de pistola, se puede leer hacia el final de la historia y se conjuga solo con un verbo: madrugar. La Sombra del Caudillo se desarrolla en la década de los 20 del siglo pasado, pero ha servido por casi 100 años como una metáfora de la política mexicana, más allá del momento histórico en el cual basó sus sucesos. Para dar causa a esta historia, Martín Luis Guzmán elige una técnica tan vieja como la literatura misma, la del amigo inseparable. A través de la mancuerna política conformada por un ministro y un diputado, la novela nos sumerge, desde bien al principio, en un largo diálogo de tintes filosóficos, políticos y sociales que culmina con un magnicidio. Yo tengo aquí 2 ediciones de La Sombra del Caudillo. La primera es esta, en el Fondo de Cultura Económica. La otra, que también puede usted tener porque trae a todo Martín Luis Guzmán, son los 3 tomos de las obras completas. Por ejemplo, este de La Sombra del Caudillo también trae a Ashkaná González en las elecciones, Javier Mina, Filadelfia, Paraíso de Conspiradores, Piratas y Corsarios, Academia, Islas Marías, Maestros Rurales. Todo Martín Luis Guzmán vale la pena ser leído. Si lo encuentra, lléveselo. Y si encuentra este, no deje de tenerlo en casa, y si no lo ha leído, le digo algo, es usted afortunado porque leerá por primera vez una novela mexicana de altísimo nivel prosístico todavía en nuestros días. La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán. Lord Henry Wotton,
Personaje creado por Oscar Wilde para su novela El retrato de Dorian Gray, es un hedonista convencido, acaso retrato de la personalidad de Wilde. Durante las conversaciones con su amigo el pintor Basil Hallward y el joven Dorian Gray, Button critica con dureza cualquier forma de hipocresía y se muestra convencido de que la satisfacción de los deseos es el objetivo principal de la vida humana. Button es perezoso, acostumbra a levantarse tarde y tiene por reto no quedarse nunca con las ganas de nada. No se identifica con causas filantrópicas ni se conmueve por las desgracias de los desprotegidos y pretende mantenerse alejado de lo que pueda causarle dolor y amargura. Button es miembro de una familia de la nobleza, por lo cual su situación económica le permite llevar una vida libre de preocupaciones. La gente suele recordar a Oscar Wilde por una frase que, palabras más, palabras menos, dice así: es mejor que hablen mal de ti a que no hablen nada de ti. Esta frase, una máxima que se ha utilizado hasta el cansancio en el mundo de la publicidad y la política, es precisamente una de las cuales Wilde puso en voz del Lord Henry Button. A lo largo del relato hay una colección de aforismos como los siguientes. Fíjese usted, dice Wilde, como Button: la única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro y solo en el cerebro donde se cometen los grandes pecados. Conciencia y cobardía son en realidad lo mismo. La conciencia es la marca registrada de la empresa, eso es todo. La risa no es un mal principio para una amistad y desde luego es la mejor manera de terminarla. El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad de la persona que la expone. En realidad, es probable que cuando más insincera sea la persona, más puramente intelectual sea la idea, ya que en ese caso no estará coloreada ni por sus necesidades, ni por sus deseos, ni por sus prejuicios. Escuche usted esto. Hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. Ahora pasemos a otro gran libro con otro gran personaje secundario. Las cuitas, las penas del joven Werther, de Goethe. Wilhelm aparece como amigo cercano del protagonista. Como Wilhelm vive lejos de Werther, su amistad surge a través de cartas, las cuales conforman la mayor parte del libro. Wilhelm nunca forma parte de las acciones del relato y sus respuestas a las cartas de Werther son inaccesibles para el lector, aunque las respuestas del propio Werther arrojan algo de luz sobre su contenido. Estas pistas muestran que Wilhelm es alguien profundamente preocupado por el bienestar de Werther y sugieren que Wilhelm actuaría como una fuerza moderadora contra el torbellino de emociones que experimenta Werther. Es Wilhelm quien ayuda a Werther a encontrar empleo con el embajador y Wilhelm quien constantemente le recuerda a Werther que encuentre consuelo en sus viejos pasatiempos de leer y dibujar. Cuando Werther está más desesperado, Wilhelm tiene la intención de ir con él, pero Werther, que ya está pensando en suicidarse, le pide que posponga el viaje por un tiempo. Por un lado, el retrato de Dorian Gray de Wilde. Por el otro, las penas del joven Werther de Goethe. ¿Son los amigos cercanos personajes secundarios en nuestras vidas? ¿Somos nosotros el escudero de alguien más prominente? ¿Nos debemos a las historias que suceden a nuestro alrededor? Traemos aquí un par de historias de amistad entre escritores. La amistad entre Charles Dickens y Hans Christian Andersen inició por admiración mutua. Luego de que Dickens le regalara varios ejemplares de sus obras autografiadas a Andersen, estos iniciaron una amistad por correspondencia. 10 años después, en el verano de 1857, Andersen aceptó la invitación de su colega para quedarse en su casa durante 2 semanas. Un invitado a casa siempre es una bendición, pero puede convertirse en una maldición de un momento a otro. Usted recordará ese popular dicho que reza: el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Andersen, a pesar de haberle asegurado a Dickens que no le daría problemas, hizo caso omiso a las señas de su anfitrión, quien trataba de decirle que se estaba excediendo.
Tal parece que Andersen era un gorrón profesional quien se quedó durante 5 semanas con la familia de Dickens. Todos estaban fastidiados a tal grado que una de las hijas de Dickens lo apodó el huesudo aburrido. Al final, Dickens no tuvo más remedio que echarlo de su casa sin miramientos. Una de las amistades más interesantes que ha ocurrido entre escritores es sin duda la que existió entre Herman Melville y Nathaniel Hawthorne, dos de los escritores estadounidenses más importantes del siglo XIX. Ambos escritores se conocieron en una excursión a las montañas de Lennox. Una tormenta los atrapó y se refugiaron en una cueva donde bebieron champán y leyeron poesía. Hawthorne, 15 años más grande que Melville, invitó a este último a pasar unos días en su casa. Hawthorne acababa de publicar La letra escarlata y disfrutaba del éxito obtenido. En cambio, Melville estaba escribiendo este libro que tengo aquí entre las manos, Moby Dick. De entre las tantas charlas que tuvieron, Hawthorne empujó a Melville a ir más lejos con la novela que trabajaba, pues consideró que no se trataba solo de una historia de mar con una enorme ballena como protagonista, sino más bien de una búsqueda metafísica del hombre frente a la naturaleza. Melville buscaba desesperadamente la admiración de su amigo, su amistad era intensa y hablaba todo el tiempo. Por el contrario, Hawthorne era mucho más reservado. No se sabe por qué se distanciaron, pero luego de años de amistad, prácticamente Hawthorne huyó de Melville y dejó de buscarlo y frecuentarlo. Melville confesaría que la elogiosa dedicatoria, cuando al fin publicó Moby Dick a Hawthorne, ocultaba la intención de aplastarlo con su genio y de vengarse de la incomprensión que su admirado amigo y escritor había mostrado por sus obras anteriores. Así es la vanidad, el interés y los escritores que se quieren y al día siguiente se alejan. En 1891, Sir Arthur Conan Doyle publicó el primer libro de relatos cortos de su personaje célebre, Sherlock Holmes. El relato inicial de esta serie lleva el nombre de Escándalo en Bohemia. En el comienzo de la historia, se menciona a una mujer que marcó como ninguna al investigador. El nombre de esta mujer es Irene Adler, que a pesar de aparecer solamente en este relato, es mencionada por el protagonista en otros de los relatos que conforman esta serie. Y paralelamente al inolvidable Watson, elemental mi querido Watson, se convirtió en uno de los personajes secundarios más célebres de la literatura, como los vagoneros de las letras. Le traemos el inicio de este cuento, Escándalo en Bohemia, de Sherlock Holmes. Un autor, por cierto, a quien yo empecé a leer, y fue con él con quien me aficioné a la lectura, al hecho de leer y de convertir esa lectura en un momento de la vida cotidiana. Escuchen ustedes a Sherlock Holmes. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez he oído que la mencione por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa al resto del sexo débil. No es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse al amor. Todas las emociones, y esa particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa, pero admirablemente equilibrada. Es, puedo asegurarlo, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto. Pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes había estado en una posición completamente falsa. Jamás hablaba de las pasiones, aún de las más suaves, sin un dejo de burla y desprecio. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para recorrer el velo de los motivos y acciones de los hombres. Pero para el razonador preparado, admitir tales intromisiones en su propio temperamento, cuidadosamente ajustado, era introducir un factor que distraería y descompensaría todos los delicados resultados mentales. Una basura en un instrumento sensitivo o una grieta en un lente finísimo no habría sido más perjudicial que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y sin embargo, para él no hubo más que una mujer. Y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudosa y turbia memoria. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo.
Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. La importancia del café no solo es tomarlo por despertar. Debemos de aprenderlo a disfrutar, a poder apreciarlo de diferente manera. No solo la preparación, sino el trabajo que viene desde la finca. También conlleva en crear una comunidad, en unirnos y en poder pasar un buen rato, desfasarnos de toda la realidad. La gente toma su café dependiendo de la situación en la que esté. Si viene alguien de su trabajo, pues lo va a tomar rápido. Dice, oye, tengo media hora para tomarme mi café. Si viene alguien en pareja, viene a tardarse 1 o 2 horas. Si vienen en familia, el niño lo tomará rápido, la niña lo tomará rápido. Y los padres se querrán tomar poco a poco, sorbo a sorbo, su bebida para estar más tranquilos. La gente nos llega a preguntar, oye, ¿cómo podemos probar un café? ¿Cómo podemos sacar las notas de un café? Entonces de ahí nosotros tenemos que ocupar diferentes ejercicios. El más común que ocupamos aquí es el del mole. Nosotros podemos preguntarle a la persona de qué tipo de mole le recuerda, ya sea uno dulce, sea algo picoso. En el ejemplo más común con el café sería el dulce, y de ahí le preguntamos qué ingredientes son los que vienen dentro de ese mole. Entonces podemos tener azúcar mascabado, podemos tener el piloncillo, chocolate, que son de las notas más comunes en los cafés mexicanos. Y de ahí nos podemos ir partiendo a diferentes cosas. Existen diferentes tipos de preparación de café. Normalmente ocupamos la máquina de espresso. De ahí realizamos el espresso, tenemos el americano, el latte, cappuccino, pero también ahora hay cafeteras manuales que ocupamos con filtros de papel, con filtros de tela, con filtros de metal. Entre ellos tenemos B60, sifón japonés, prensa francesa. Y bueno, ahí nos encargamos nosotros de destacar diferentes sabores del café, dependiendo de la fermentación que hayan tenido y del tueste que tengan este café. El café ha evolucionado de tan solo estar en una taza a volverlo un arte en su preparación. Esto va a ser desde que pesamos el café, lo molemos, vertimos el agua sobre este. De igual manera hay expresiones de arte como el arte latte, en donde se realizan figuras con la crema de leche sobre la bebida. Y bueno, esto lo hace de una manera hasta fotogénica para redes sociales. La gente se llega a casar con algún lugar por la personalización que se le puede dar. La gente se va acostumbrando y a quién no nos gusta llegar a un lugar y pedirlo de siempre, ¿no? Llegarnos a sentir en casa, zafarnos un rato de la realidad. Mi trabajo aquí en El Refín no solo es preparar bebidas, es formar comunidad alrededor del café. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. Primero, un libro de Almadía, Drenajes, de Diego Rodríguez Landeros. Es un joven escritor, nacido en el año de 1988, quien ya había escrito, entre otros libros, una buena novela que se llama Desagüe. Esta se llama Drenajes y es un conjunto de textos sobre el agua, sobre los problemas de México y el agua, sobre el desagüe. Los ensayos presentes en Drenajes conforman una intrincada red por la que diversos flujos narrativos cuentan, desde múltiples perspectivas y tratamientos, la historia del agua en la cuenca del Valle de México. El insospechado vínculo entre el canal del desagüe que atraviesa el municipio de Catepec y un consorcio editorial global, las acciones de resistencia que varios pueblos del Valle de México sostuvieron ante los intentos de acumulación del agua en la antigua Tenochtitlan, la caza de una mítica criatura en el Texcoco contemporáneo, el desastre neoliberal que ha traído despojo y contaminación. Un libro realmente interesante de un joven autor, Diego Rodríguez Landeros, Drenajes, de Almadía. La editorial Era, en su colección Alacena, ha publicado este libro de Claudio Lomnitz. Claudio Lomnitz, quizás usted lo sepa, es un historiador notable, pero al mismo tiempo un escritor imaginativo. Al mismo tiempo es un hombre, un escritor que escribe con gran precisión,
y luego suele desatar en sus textos revelaciones luminosas. Desde el principio del siglo, la violencia ha sido consustancial al tránsito de México a un nuevo orden. Esa violencia se ha interpretado como consecuencia de una crisis moral, una ruptura del tejido social, metáfora que alude a la comunidad como una serie de actores sociales independientes y a la vez como una red de lazos frágiles. El tejido social rasgado, Claudio Lomnitz, Alacena, editorial Era. Y ha llegado a la mesa de novedades este libro en un nuevo formato, dicen sus editores de Lumen. Es la poesía completa de Alejandra Pizarnik. Seguramente varias de ustedes tienen ya este libro en casa. Pizarnik es una figura de culto de las letras hispanas y una autora que se intentó y se internó por los infiernos raramente visitados por la literatura española. Su poesía se caracteriza por un hondo intimismo y una severa sensualidad. En palabras de Octavio Paz, la obra de Pizarnik lleva a cabo una cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas. Alejandra Pizarnik, poesía completa en Lumen. De la mesa de novedades. En La tentación de lo imposible, el libro en que Vargas Llosa disecciona con finísimo bisturí Los Miserables, se considera a los amigos del ABC como uno más de los personajes, como un personaje colectivo. Seres que funcionan como partes inseparables de un ser plural. ¿Quién no ha tenido un grupo por el estilo? Un lugar en que somos parte de algo más grande. Un ser multifacético, un pulpo conformado en vez de brazos o tentáculos por personas. El gran finale de este grupo, la defensa de las barricadas, es un pasaje inolvidable de la historia de las letras universales, una defensa de la libertad, un alegato contra la autoridad, la convicción de la juventud de morir por un puñado de amigos que significan el mundo entero y su porvenir. Hugo los pintó de cuerpo entero en una frase. Los amigos del ABC eran pocos. Componían una sociedad secreta en estado de embrión. Casi podríamos decir una pandilla si las pandillas pudiesen producir héroes. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Fougy, Courfeyrac, Bahorel, Le Geluley, Joly, Jaranter. Son figuras complementarias. Un solo ser diseminado que se acompasa en iniciativas, diálogos y comportamientos. Amigos verdaderos que tenían esa verbosidad de jóvenes que podría llamarse la belleza del diablo en el espíritu. Hace mucho que no leemos aquí algún poema. Hagámoslo este domingo por la tarde. Hemos hablado del libro de Alejandra Pizarnik, Poesía completa, publicada por Lumen. Escuche usted. Viajera de corazón de pájaro negro, tuya es la soledad a medianoche, tuyos los animales sabios que pueblan tu sueño en espera de la palabra antigua, tuyo el amor y su sonido a viento roto. Y uno más, revelaciones. En la noche a tu lado las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Alejandra Pizarnik, poesía. Si de personajes secundarios se trata, no podemos seguir sin mencionar al implacable inspector de policía Javert. Víctor Hugo escribió la gran novela decimonónica que a la vez prefiguraba la narrativa moderna y concretaba todos los esfuerzos de sus antecesores por contar la historia total. Usted lo sabe. Hablo de Los Miserables. Yo tengo aquí una edición, pero hay varias, en traducciones bastante legibles. Esa clase de personas en que se juntan los desgraciados y los despreciables, aquellos dejados al margen de la sociedad y a quienes se les castiga cada uno de sus intentos por entrar en ella. En esta novela, titánica desde luego, aparece un personaje que encarna el mal
desde la justicia. Javert. Este policía persigue por las más de 1500 páginas de la novela a nuestro joven héroe Jean Valjean. No le da descanso, no le tiene la más mínima consideración y lleva a cabo la ley sin contemplaciones. Ciego para cualquier mandato que no sea el de la ley, Javert actúa solo bajo dos preceptos: velar y vigilar. La presentación que hace Hugo de este personaje es realmente proverbial. Escuche usted un fragmento. Los aldeanos de Asturias creen en que cada camada de loba nace un perro, el cual es muerto por su madre, porque si no, tan pronto como llega a hacerse grande, devoraría a sus demás hermanos. Dótese de un rostro humano a este perro hijo de loba y tendremos a Javert. Toda la persona de Javert, describe Víctor Hugo, expresaba al hombre que espía y se oculta. No se le veía la frente que desaparecía bajo el sombrero, no se le veían los ojos que perdía bajo las cejas, no se le veía la barba que se introducía en la corbata, no se le veían las manos que quedaban entre las mangas, no se le veía el bastón porque lo llevaba debajo de la levita. Pero llegada la ocasión, se veía de pronto salir aquella sombra como en una emboscada, una frente angulosa y estrecha, una mirada funesta, una barba amenazadora, unas manos enormes y un garrote monstruoso. En la novela que tramó Víctor Hugo, Javert simboliza terriblemente al mandato de la ley y la justicia. De este personaje secundario diríase que existe en él cierto instinto bestial, puro e íntegro, como todos los instintos, que no vacila, que no se turba, ni se calla, ni se desmiente jamás, claro, en su oscuridad, infalible, imperioso, refractario a todos los consejos de la inteligencia y a todos los disolventes de la razón. En resumidas cuentas, un maldito. Ese es Javert, el personaje secundario de Los Miserables de Víctor Hugo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.